compartiendo, mis hermanos, la palabra del Señor. En este tiempo, hace más de 10 semanas, he estado compartiendo con la congregación de acá, de Australia, y con ustedes también, cada vez que he venido a compartir la palabra del Señor, estaba trayendo el tema acerca de completos en Cristo. Completos en Cristo. Tal vez es un título bastante simple, pero al mismo tiempo profundo. Y yo pienso de que cada cristiano necesita entender esto, porque esto es una de las tantas formas como la palabra del Señor nos identifica como hijos de Dios. Y en esta oportunidad voy a continuar con este tema, pero tengo un subtítulo al tema de completos en Cristo. Lo he titulado El misterio oculto. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. A aquellos que han traído sus Biblias, por favor, abramos nuestras Biblias en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 3. Y vamos a empezar a meditar desde el versículo 13 en adelante. Ok, dice la palabra del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Voy a repetir este versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y yo quisiera preguntarles, amados hermanos, si alguien le pregunta a usted la razón de la esperanza que hay en usted, ¿usted sabría responder a esa pregunta? Bíblicamente me refiero, porque uno puede dar muchas respuestas, obviamente. Si conocemos la palabra podemos dar muchas respuestas, pero usted podría responder a esta pregunta o a esta exhortación que Pedro está diciendo acá. Lo está diciendo obviamente para los hermanos que están aquí en el primer siglo, pero también es aplicado a nosotros el día de hoy. Y obviamente es una porción bíblica que es aplicado para todos los tiempos. Y mi pregunta es esta: ¿usted está preparado para presentar defensa de la esperanza que hay en usted? Y aquí dice, en mansedumbre y reverencia. Y si alguien le pregunta, ¿cuál es esa esperanza que usted tiene? ¿Qué hay en ti? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? ¿Estaría preparado usted de presentar esa defensa? ¿Estaría usted de responder claramente, bíblicamente, lo que es esa esperanza que hay en vosotros? Entonces, a medida que continuamos con este estudio, podríamos decir, con esta meditación de la palabra, vamos a poder responder bíblicamente qué es lo que la palabra del Señor se refiere cuando habla acerca de la esperanza que hay en vosotros. En la misma carta de en la misma carta de Pedro, en el capítulo 1, vamos a empezar a leer nuevamente desde el versículo 10, porque a partir en estos versículos, Pedro nos identifica acerca de esta esperanza. Entonces dice en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escuchen, aquí la palabra salvación podemos asociarlo con la palabra esperanza, porque nuestra esperanza está puesta en esta salvación. Y nosotros sabemos que no hay otra salvación sino en Cristo. Entonces con esto yo ya les puedo dar a entender cuál es esa esperanza. Entonces, pero lo que el apóstol Pedro está diciendo acá, de que esto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los profetas profetizaron de esta gracia destinada, dice, a vosotros. A vosotros se está refiriendo a aquel tiempo que el apóstol Pedro está comunicando esta revelación. Dice, a vosotros. Y obviamente, si es para ellos en el primer siglo, es para cada cristiano a partir de ese momento hasta el día de hoy y por siempre. Entonces leemos nuevamente el versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Escuchen esto bien claro. Esto es algo espectacular y de revelación, porque aquí Pedro está hablando ya en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, después de la cruz, pero aquí dice que estos profetas en el Antiguo Testamento indagaron diligentemente de la esperanza que había, de salvación que había para esa generación que él está escribiendo en este momento, dice, y que el tiempo que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Increíble, porque vemos que el Espíritu de Dios estaba presente todo el tiempo en el Antiguo Testamento. Pero obviamente sabemos de que la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es diferente que la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Como ya puede ser del conocimiento de ustedes, de que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu se manifestaba en tres diferentes clases de personas. Se manifestaba en los profetas, en los reyes y en los sacerdotes. Y con una excepción se manifestó en un burro, en un asno, en el Antiguo Testamento. Pero la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es diferente. Y nosotros lo sabemos porque ya el profeta Joel lo profetizó en el capítulo 9, cuando Pedro repite en el libro de los Hechos lo que dice Joel, el profeta dice que en estos postreros días yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces podemos ver la diferencia, mis hermanos, que tenemos entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de que la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es sobre toda carne. Obviamente toda carne que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continúa diciendo Pedro en esta porción bíblica. Y dice el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿De qué está hablando aquí Pedro? Pedro está hablando acerca de esta salvación, de esta esperanza,
Dice que aquí en el versículo 12, que no fue revelado para ellos mismos, o sea, para aquellos profetas en el Antiguo Testamento. Ellos sabían de esta esperanza, ellos sabían de esta salvación, pero no lo tenían en claridad como es revelada en el Nuevo. Lo que sí ellos sabían de que no iba a ser para ellos mismos, sino para nosotros, dice Pedro. ¿Para quién? Para ellos que están viviendo en el primer siglo, para la iglesia de Cristo que está empezando en el primer siglo. Entonces, esta esperanza y esta salvación que está hablando Pedro aquí en su carta, es acerca que va a ser revelada ahora en el nuevo pacto. ¿Cómo va a ser revelado? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es este misterio oculto, es esta esperanza, es esta salvación, es esta redención, es esta liberación, es esta justificación que vamos a recibir o que la humanidad va a recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza que Pedro está hablando en esta carta. Entonces ahora nos vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 1. El autor de Hebreos también nos habla algo parecido. Y se van a dar cuenta ustedes, mis hermanos, ustedes ya deben saber de que Cristo es el centro del plan de Dios. Esto lo hemos venido estudiando ya desde el inicio que hemos empezado la obra Nueva Vida en Cristo. Es que somos cristocéntricos y nos hemos dado cuenta de que en realidad nuestro Señor Jesucristo es el plan perfecto y completo de su obra de redención para todo el mundo. Entonces aquí el autor del libro de los Hebreos nos dice en el primer capítulo, en el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nuevamente por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se dan cuenta, nuevamente, aquí el autor aquí del libro de Hebreos no es Pedro, no es Juan. En realidad no se sabe quién es el autor del libro de los Hebreos, pero más o menos yo tengo ¿cómo se llama? Cierto conocimiento de que puede ser el apóstol Barnabé, Barnabás es en inglés, el apóstol Barnabé, porque fue un hombre que era judío de Chipre, que era conocedor del antiguo pacto, porque el libro de los Hebreos es un libro excelente si usted quiere saber acerca de la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Lea el libro de los Hebreos. Y aquí el autor nos habla acerca de que Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, o sea, en los tiempos de los profetas, en el antiguo pacto, a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días. En otras palabras, en estos últimos días, dice el autor de los Hebreos. Se está refiriendo a los últimos días de aquel tiempo, ¿ok? Esto es un término escatológico, lo que está hablando aquí el autor. En estos postreros días, nos habla, dice, nos ha hablado por el Hijo. O sea, nuestra atención, nuestra esperanza, tiene que cambiar porque ahora en el nuevo pacto, Dios ya no habla por medio de los profetas, así como lo hacía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto.
Porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de sus profetas. Él traía los mandamientos y lo que Él iba a hacer con su pueblo por medio de sus profetas. Pero aquí el autor de Hebreos dice que en estos postreros días, o mejor dicho, a partir de ahora en adelante, Dios nos habla por el Hijo, por medio de su Hijo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir por el Hijo? Nos quiere dar a entender el autor de Hebreos de que ahora no necesitamos ya más de profetas, así como en el Antiguo Testamento. Ahora Dios nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla por medio de la obra perfecta y completa que Él ha hecho para toda la humanidad de los que creen en su obra redentora. Entonces podemos ver, mis hermanos, de que tanto Pedro, lo dice Juan también, lo dice el autor de los Hebreos, acerca de esta esperanza. Entonces, este misterio, en realidad este es el misterio que Pablo habla. Y ahora nos vamos al libro de Colosenses y vamos a concluir ahí este título donde habla acerca el misterio oculto. Es este misterio oculto. Este es un misterio oculto que ya lo hemos leído en Pedro, donde dice que los profetas indagaron diligentemente. Es este misterio que no había sido revelado a ellos, que ellos lo sabían, pero sabían que no iba a ser para ellos. Pero ahora Pablo, gracias a Dios, de que Pablo nos revela este misterio. Y obviamente yo me imagino de que usted ya lo sabe. Pero a lo que quería llegar, mis hermanos, es de que cuando alguien le pregunte lo que dije al inicio, ¿cuál es la esperanza? Usted está preparado para dar respuesta en mansedumbre y en reverencia de la esperanza que hay en usted. Entonces, cuando leamos esta porción bíblica, usted se va a dar cuenta cómo responder. Usted va a saber cómo responder. Si usted va a decir, sí, esta es la esperanza que tengo yo. Entonces, la bendición que tenemos, mis hermanos, es de que el apóstol Pablo, sino en comparación con los apóstoles, con Pedro, con Juan, con el resto que han escrito el Nuevo Testamento también, Pablo nos trae una revelación extraordinaria, que no lo trae hasta cierto punto, no lo trae Juan ni Pedro, pero Pablo sí. Y lo interesante de esto, mis hermanos, es de que el apóstol Pablo, a él no le es revelado esto, lo que nos está compartiendo acerca de este misterio oculto, no es revelado a él por medio de los apóstoles, porque a Pablo no fue un testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo, así como los apóstoles. Pero yo estoy seguro de que los apóstoles también sabían de este misterio oculto, que el Señor les revela en este momento cuando Él se les apareció en ese cuarto en el día de su resurrección. Entonces, lo interesante de esto, mis hermanos, es de que el apóstol Pablo, a él le revela nuestro Señor Jesucristo mismo. Miren, en el libro de Gálatas, es muy posible que usted lo sepa esto, antes de entrar en el libro de Colosenses, en el libro a los Gálatas, en el capítulo 1, Pablo dice esto, dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo, él tuvo comunión y conoció a los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, que estaban en ese tiempo,
Él conocía a los apóstoles, pero él no fue enseñado por los apóstoles acerca de lo que él escribe en sus cartas. Él lo que escribe en sus cartas le fue revelado por revelación de Jesucristo. Yo tengo el entendimiento de que él cuando habla, por ejemplo, en 2 de Corintios, cuando habla dice de que él dice, yo conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. En realidad, él es el hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice que a él le fue revelado misterios que no les puede revelar todavía, que no nos puede revelar. O sea, todas las cosas que él nos ha escrito en sus cartas, la revelación de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la obra redentora, es revelación que nos trae Pablo. En el libro de Romanos, por ejemplo, nos habla acerca, en el capítulo 6, acerca de la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Nos habla en el capítulo 7 acerca de la transición del pueblo de Israel. Él tiene en mente el pueblo de Israel cuando escribe el libro de Romanos, el capítulo 6, 7 y 8. Entonces, cuando vamos ahora al libro de Colosenses, vamos a meditar aquí por un momento ahora y vamos a concluir con este pasaje. Aquí Pablo nos revela el misterio oculto. Y este misterio oculto que le fue revelado a él por Jesucristo mismo, no por los profetas. Y esto es lo que él nos comunica a nosotros. Y es por ello que la revelación que trae Pablo es extraordinario, y es por ello de que nosotros tenemos que prestar mucha atención cuando leemos las cartas de Pablo. Y el libro de Colosenses es uno de los libros más pequeños que él tiene, no el más pequeño, pero uno de los más pequeños, pero que tiene un contenido absolutamente tremendo de revelación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si empezamos a leer a partir del versículo 24 del capítulo 1 de Colosenses, dice la palabra del Señor: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Algo interesante en este versículo, mis hermanos. Dice en la primera parte, dice que ahora me gozo de lo que padezco por vosotros, ¿ok? No vamos a meditar en eso, pero lo que quiero meditar es en esto. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Ok, si usted se pone a meditar en esta porción, en esta segunda parte de este versículo, aquí dice de que cumplo en mi carne, o en lo que está él padeciendo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Nosotros hemos aprendido, mis hermanos, de que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue completa y perfecta, pero aquí Pablo está diciendo de que el sufrimiento o los padecimientos que él está pasando, dice, cumple lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es como si nos diera a entender de lo que sufrió Jesucristo, de lo que él padeció, no fue suficiente, pero Pablo lo está completando. Da la impresión que dijera eso, pero no es cierto. Okay. Tal vez alguno puede interpretarlo de esa forma cuando lo lee literalmente. Pero si usted se va al original y estudia este versículo, como el que lo he hecho yo, aquí Pablo lo que se está refiriendo no es a la obra, a los padecimientos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo fue suficiente. Se da cuenta, lo que él padeció, lo que lo crucificaron, lo que lo latigaron, lo que le castigaron, todo lo que él sufrió fue más que suficiente. Aquí Pablo no tiene que completar nada de los padecimientos de Cristo. Lo que se está refiriendo Pablo acá, se está refiriendo a lo que nuestro Señor Jesucristo padeció antes de su arresto. Okay. Esto es lo que dice
en el original, antes de su arresto, lo que él padeció. Entonces los padecimientos que está pasando Pablo aquí en este momento, se está refiriendo, es de lo que falta a las aflicciones de Cristo que padeció antes de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. En el versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí, mis hermanos, presten atención aquí, porque aquí Pablo nos empieza a revelar este misterio oculto que ha estado oculto por edades y siglos. ¿Okay? Y él nos quiere revelar en este momento, les está revelando a la iglesia de Colosas en este momento, y les quiere dar a entender esta esperanza que Pedro nos está diciendo acá en su carta. Bueno, dice Pablo acá, el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos aquí en este momento? En este momento aquí, en este versículo 26, que este misterio que estaba oculto, que ha sido revelado a sus santos, se está refiriendo a aquellos apóstoles que les ha sido revelado este misterio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Los santos, en este momento no se está refiriendo todavía a toda la iglesia. En este momento se está refiriendo Pablo a los santos apóstoles. A ellos les fue revelado este misterio primeramente. Y luego dice en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora, primero les revela a los santos apóstoles, y los santos apóstoles ahora revelan al resto de los gentiles que también llegan a ser santos, porque ahora estos gentiles empiezan a recibir también este misterio que ha estado oculto por siglos y edades. Entonces, ¿cuál es este misterio que ha estado oculto, que ahora los gentiles también son participantes de ellos? Dice acá en el versículo 27 que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Se da cuenta? Cuando alguien le pregunta cuál es la esperanza que hay en usted, ¿está usted preparado para dar respuesta en mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en usted? Usted va a decir, por supuesto que yo sí puedo dar. ¿Cuál es esa esperanza que hay en usted? Y usted va a responder, la esperanza que hay en mí es Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro del plan de Dios, es el centro de la obra perfecta y completa que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, y es por ello de que Pablo se esmera y se esfuerza, y como dice en el versículo 24, sufre, padece persecución, hasta lo apedrean, hasta es muy posible que él haya muerto y resucitado. Yo le puedo llevar a un versículo donde se ve esto en Pedro. Obviamente la palabra no dice que muere, pero él es apedreado y los apóstoles lo sacan afuera del pueblo y se reúnen alrededor de él y oran por él, y dice que en ese momento se levanta y empieza a predicar el evangelio. Entonces, Pablo se esmera, escuchen esto mis hermanos, porque este es el centro, ¿okay?
Este es el corazón, este es el núcleo, este es el centro de la enseñanza de la palabra de Dios. No hay otro versículo que sea más central a esto, lo que nos está revelando Pablo acá. Es esta esperanza que hay en cada uno de nosotros, que hay en mí y que hay en usted. En cada uno de ustedes, mis hermanos, tenemos esta esperanza. Este es el tesoro de gran valor que nosotros tenemos como hijos de Dios, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, porque en Cristo lo tenemos todo. Si lo tenemos a Cristo, estamos completos en Él. Usted me va a decir, bueno, yo le voy a decir a usted, si usted tiene a Cristo en usted, el cual es la obra completa y perfecta, ¿qué más necesita usted? ¿Qué más podemos necesitar si tenemos a Cristo en nosotros? Y esta es la gran esperanza que tenemos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y mire el versículo 28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Obviamente aquí no está excluyendo a las mujeres. Cuando dice hombre, también se refiere a las mujeres, a nuestras hermanas. Se da cuenta, aquí Pablo, porque este Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es la perla de gran valor que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y obviamente Pablo va a tener que esforzarse, va a tener que padecer para comunicar esto. Y es por ello que nosotros, mis hermanos, nos centramos tanto en esto de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces tal vez perdemos tiempo en estudiar muchas otras cosas periféricas alrededor de esto, cuando realmente deberíamos concentrarnos en estudiar y crecer en el conocimiento de Cristo. Y entender, escuchen, y entender lo que significa tener Cristo en nosotros, el cual es la esperanza de gloria. No es simplemente una frase. Esto es lo que nosotros hemos recibido por gracia. ¿Entienden? Entonces, aquí Pablo dice, lo voy a repetir el versículo 28 nuevamente, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. De presentar perfectos en Cristo. Si tenemos a Cristo en nosotros, el cual es la esperanza de gloria, entonces estamos perfectos en Él. Y en el versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, si alguien le pregunta, si usted está preparado para presentar respuesta en mansedumbre y en reverencia de la esperanza que hay en usted, ahora, por supuesto. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir, sí, Señor, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, por tu palabra, por la revelación que tú nos comunicas por medio de Pablo, Señor. Damos gracias porque la revelación que Él nos deja en tu palabra, y entendemos el significado y los volúmenes que podemos predicar y enseñar de este tema tan importante, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sí, Señor, porque nuestra vida está fundada en ti, Señor. Está cimentada y arraigada en Cristo, que es nuestra roca.
Gracias, Padre, te damos por la revelación de tu palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque nosotros caminamos, mi Dios, por fe, caminamos por el Espíritu, Señor, y manifestamos tu gloria, tu poder, tu amor y tu autoridad en el nombre de Jesús. Amén y amén.